que se trata de demandas muy fuertes para la escuela y para los profesores. De modo que la profesión docente está siendo exigida para desarrollar algo diferente a lo que habíamos visto en la escuela en los años anteriores, en las décadas anteriores. En la siguiente diapositiva pongo, por ejemplo, cómo de esas orientaciones generales que han adoptado los planes de estudio, cómo se convierte eso en concreto en un área determinada. Me refiero al área del lenguaje. Si uno se fija lo que plantean muchas de las orientaciones esenciales de las nuevas propuestas curriculares en el mundo, el lenguaje pasa a ser, por el hecho de que se trata de una clave, de una puerta de acceso al aprendizaje, en un elemento esencial en la formación de los niños en educación obligatoria o en educación básica, como le llamamos en México. Para esta diapositiva recupero los argumentos, los elementos que aporta un estudio de un proyecto en Estados Unidos para establecer estándares más exigentes a las instituciones educativas en los distintos niveles, desde preescolar hasta la educación media, como le llaman ellos. En español, si lo tradujéramos nosotros, o en lenguaje, si lo mantuviéramos con una terminología general, se plantea hoy la necesidad de que los alumnos sean capaces de, uno, mostrar solvencia en el uso del lenguaje y al enfrentar textos complejos de distintas disciplinas. Dos, construir una red de conocimientos sobre los contenidos estudiados. Los alumnos, por supuesto, se tendrían que volver competentes en nuevas áreas a través de la investigación y el estudio. Tercero, responder a la variedad de demandas de distintos tipos de públicos, tareas, propósitos o disciplinas a través de la lectura y la escritura. En la siguiente diapositiva se plantea también comprender las ideas y conceptos y reflexionar críticamente sobre lo que aprende. Comprender, ese es un elemento esencial en toda la educación básica. Número siguiente, valorar las evidencias disponibles y presentar las propias evidencias que justifican los argumentos que se expresan. El siguiente, usar tecnología y medios digitales de manera estratégica para continuar aprendiendo. Y el último, pero no menos importante, entender otras culturas y perspectivas a través de la lectura y la escucha y de comunicarse de manera efectiva con gente de culturas diferentes a la suya. Como ustedes pueden ver, al menos en lo que corresponde al lenguaje, se están planteando demandas para los niños que resultan altamente complejas desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de su preparación para la vida. De modo que si eso se pide para los estudiantes, ustedes imaginarán que para los profesores trabajar esos nuevos aspectos también será altamente complejo. En la siguiente diapositiva recupero una idea globalizadora, una idea que implica a todas las disciplinas de enseñanza en la educación básica. La recomendación general en la educación de los niños es que la noción de éxito educativo debe estar centrada en la comprensión, la integración y la aplicación de los contenidos de enseñanza. Si ustedes pueden ver, muchas de estas cuestiones son las que hoy se discuten cuando hablamos de competencias.
Pero en la esencia, en la base de la comprensión actual de lo que significa el aprendizaje y de lo que implica esto para la enseñanza, estamos hablando de cómo los contenidos de enseñanza en la educación básica tienen que ser comprendidos, integrados y aplicados en el contexto escolar y fuera del contexto escolar, en un proceso, digamos, progresivo y en un proceso muy cuidadoso por parte de los profesores. Eso supone poner el acento en el proceso cognitivo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, en el proceso cognitivo. Hoy la educación insiste en la idea de que de lo que se trata es de influir, es de incidir sobre el proceso cognitivo de nuestros alumnos. De modo que los alumnos puedan procesar la información y puedan pensar de manera autónoma y estratégica. En síntesis, se trata de desarrollar la comprensión de las ideas y conceptos y de aprender a aprender. Como ustedes pueden ver, en la educación básica tenemos un proyecto, si lo vemos desde esa perspectiva, bastante ambicioso, bastante complicado, que requiere de la formación de un profesor con alta competencia para lograr que sus alumnos desarrollen también muchas e importantes competencias. En la siguiente diapositiva, sin embargo, quiero hacer una breve referencia a problemas que enfrentamos en la educación en México. Ciertamente nos hemos puesto unas metas mucho más ambiciosas, sin embargo, hay que tomar en consideración para la formación inicial de maestros y para el fortalecimiento de la educación básica que hoy tenemos distintas dificultades en el aprendizaje de los alumnos en nuestras escuelas. Lo mismo en preescolar que en primaria y en secundaria. Esas dificultades tienen que ver con muchos factores. Desde luego, hay un factor que resulta decisivo, que es si contamos con un maestro que dispone de unas competencias para las cuales ha sido formado de un modo riguroso y de un modo atento a las necesidades de los niños. De modo que, si hacemos referencia a una evidencia de cómo hay dificultades en la formación de nuestros niños, podemos destacar una de las evaluaciones, de las tantas evaluaciones que hoy se hacen estandarizadas en educación básica. Quiero retomar una evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, las pruebas SCALE. Si uno toma estas pruebas, voy a tomar la más reciente, la que dio a conocer este año el INE. Lo que dicen estas evaluaciones, no solo la del INE, sino también otras, es que más de la mitad de los niños que logran llegar hasta el tercer grado y egresar de la educación básica, más de la mitad de los niños no adquieren los aprendizajes que se espera de ellos en la escuela. La preocupación central es que no solo hay una dificultad con la mitad de los niños, o poco más de la mitad de los niños, sino que estas dificultades son mucho más acentuadas si esa población es indígena, es rural o se encuentra inscrita en alguna modalidad específica relacionada con la atención a nuevos públicos en la educación, por ejemplo la educación telesecundaria. De modo que debe ser una preocupación nuestra como profesores y como formadores de profesores el hecho de que la educación se distribuya en forma desigual e inequitativa.
En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver unos datos generales relacionados, son los datos más recientes, digamos que hace un mes se dieron a conocer, y los quiero comparar contra la prueba, los resultados que se dieron a conocer en 2005. Si ustedes se fijan, debajo de básico, en español y en matemáticas, lo que tenemos es un pequeño decrecimiento. Esto es 3 puntos porcentuales en español